Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Óigame, muchas gracias por estar en sintonía con este servicio de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí a su servicio Jorge Trilla, nuestro productor, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Torino, los tres con un saludo, con un abrazo apretado para cada uno de ustedes. Ya estamos listos en este comienzo de semana para compartir con ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo, como siempre, en la actualidad cubana, lo que ocurre en Cuba, las noticias que ya se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con relación a Cuba y directamente desde el territorio cubano, periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan el acontecer. Las noticias que la dictadura no quiere que usted se entere, aquí las va a encontrar. Vamos a tener también, amigos, como cada día, una apuesta al día en los temas de la actualidad internacional. Lo que ocurre en otros lugares del planeta también lo tenemos para ustedes aquí. Los deportes, todo lo ocurrido en los campos deportivos en el fin de semana, Jorge Trilla nos los va a reportar, así como otras noticias de interés en ese interesante mundo del deporte. También nuestro comentario canta claro al final, como siempre, y antes de eso, el contrateque como cada día. Todo esto es un esfuerzo pues lleno de buena voluntad, lleno de interés en ayudarlos a ustedes a suplir sus necesidades de información, pero para ello también necesitamos su ayuda en la divulgación. Consiga usted que este servicio informativo llegue a cada vez a más cubanos, que haya cada vez más cubanos con acceso a información veraz, que conozcan la verdad de la información, que escuchen opiniones libres. Así se comienza a pensar cada uno con su propia cabeza y por ahí comienza el camino de la libertad. Por ese camino andamos. Vamos ya pues, porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2014 y aquí están los titulares de las noticias más importantes. Nuevamente este domingo vuelven a manifestarse las damas de blanco en distintos lugares de Cuba a pesar de que no disminuye la represión en su contra. El régimen castrista se ve forzado a disminuir sus expectaciones en cuanto al petróleo y está en la búsqueda de rescatar lo poco que queda de aquella euforia. Precisamente sobre este tema, el periódico Chicago Tribune sitúa a Cuba entre los países perdedores debido a la baja en los precios del crudo. El periódico Granma reconoce que más de 132,000 personas carecen de vivienda en La Habana, al tiempo de que personas que han sido sacadas de albergues donde llevaban 15 o 20 años esperando por una vivienda, se quejan de que lo que le han entregado son viviendas sin terminar y con defectos tales que les hacen la vida prácticamente pues nada halagüeña. Desde Villa Clara se reporta por medios del Estado la desaparición de unas 7,000 reses. Nadie sabe dónde están. Desde Camagüey se reporta que en el hospital provincial, precisamente, el Manuel Ascunce Domenech, hay un solo médico en el cuerpo de guardia para atender a toda la población. En Cuba se ha reportado un incremento de 353 incendios en un periodo de 9 meses. Grupos de la oposición ayudan a familias a las cuales el gobierno había demolido sus casas en Santiago de Cuba. El preso político Jorge Ramírez Calderón cumple 13 días, debe ser 14 ya hoy, en huelga de hambre. El disidente Manuel Cuesta Morúa dice que la causa en su contra ha sido archivada, dice que se impuso la racionalidad. Amenazan a miembros del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión en Cuba. Un reporte de Salud Pública dice que el 10% de los cubanos mayores de 15 años padece de diabetes. Y el presidente de Turquía quiere construir una mezquita en Cuba, donde dice que esta fue avistada por Cristóbal Colón, nada menos, cuando llegó a la isla. Los musulmanes estaban primero, dice él.
checos y eslovacos conmemoran el inicio de la revolución de terciopelo que diera al traste con el sistema comunista en esos países. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando desde Camagüey un reporte sobre la aparición de carteles contra la dictadura, y en Baracoa denuncian falta de reactivos para realizar exámenes médicos. En Mirada al Mundo, nuestro segmento de noticias internacionales, concluye la cumbre del G20 marcada por diferencias con Rusia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la construcción de un oleoducto desde Canadá hasta Estados Unidos. Candidato conservador gana las elecciones presidenciales de Rumanía. Estados Unidos confirma la muerte de otro rehén a manos del terrorista Estado Islámico. Japón vuelve a entrar en recesión. Un alto jefe militar de Estados Unidos declara que la campaña militar contra el Estado Islámico durará años. Una oficial piloto ucraniana se encuentra detenida en Rusia a la espera de un juicio después de ser entregada por separatistas prorrusos en Ucrania. Por último, la revolución de terciopelo de Checoslovaquia, como recordábamos anteriormente, la que dio al traste con el comunismo, cumple 25 años. En el mundo del deporte vamos a ver en el fútbol, España vence a Bielorrusia en eliminatorias para la Eurocopa del 2016, pero sigue en segundo lugar de su grupo. En boxeo, algo bien esperado, Yuriorkis Gamboa gana por nocaut en Cancún, México, ante un pugil local. Y en el béisbol, en las Grandes Ligas, el joven pelotero cubano Joan Moncada recibe la condición de agente libre de las Grandes Ligas, paso previo a su firma como profesional. Por otra parte, el cienfueguero José Abreu dice que entrenará fuerte este invierno. Los detalles en unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. Por 610 domingos consecutivos ya las damas de blanco asistieron ayer domingo a la misa en la iglesia de Santa Rita de Casia en Miramar, La Habana, y terminada la ceremonia religiosa procedieron a su marcha. Esto lo reportó María Cristina Labrada. Asimismo se informó que fueron alrededor de 97 damas de blanco las que asistieron. Igualmente las damas de blanco hicieron sentir su presencia tanto en Cárdenas como en Colón. Algunas resultaron arrestadas y posteriormente liberadas, tal como ocurre con frecuencia. El régimen insiste en la represión, pero las damas de blanco no han dejado sus actividades a pesar de esto. Otro orden de noticias, amigos, pues está destacando por aquí que 3 años después de que la plataforma Escarabeo 9 llegara a La Habana, iniciando la euforia petrolera, el régimen bajó sus expectativas tras varias experiencias fallidas y ahora llama a los inversionistas a la perforación y recuperación de sus pozos. El tema petrolero estuvo al parecer ausente de la recién concluida Feria Internacional de La Habana, dedicada a promover la inversión extranjera, pues no hubo anuncios oficiales, a pesar de que el régimen presentó una carpeta de oportunidades de negocio, según reportó la agencia de prensa francesa y divulga diariodecuba.com. Dice que durante la feria, inversionistas manifestaron interés en turismo, industria o energías renovables, pero no así en petróleo. Se repitieron las ofertas de exploración en aguas profundas, en tierra y aguas someras, pero la novedad fue la recuperación secundaria de yacimientos en explotación. La actual producción de Cuba es de 25 millones de barriles anuales de petróleo, equivalente, o sea, petróleo y gas, lo que representa algo más del 40% del consumo. El resto se importa de Venezuela. Pero precisamente, hablando de Venezuela, petróleo, etcétera, el diario Chicago Tribune cuenta a Rusia, Irán, Venezuela y Cuba entre los países perjudicados por la reciente caída de los precios del petróleo, que de más de $100 el barril en junio bajó a $80 en la actualidad, y prevé se mantendrán en los próximos 2 años entre $75 y $95 el barril. En un artículo sobre los ganadores y los perdedores en la baja de los crudos,
El matutino anticipa que beneficiará a la economía mundial y a los consumidores de Estados Unidos, pero afectará las ambiciones geoestratégicas de petroestados como Irán y Rusia. La reducción en los precios ejercerá, por otra parte, una presión adicional sobre el régimen comunista cubano, que ha sido mantenido a flote en los últimos años por los subsidios petroleros de Venezuela, a razón de 115,000 barriles diarios, valorados en cerca de 3,000 millones de dólares anuales. El diario de la Ciudad de los Vientos señala que el experimento cubano, con limitadas reformas de mercado, no ha dado los frutos esperados, pero dice no estar seguro de lo que significaría un recorte del petróleo barato que le suministra Venezuela. Y parece que las malas noticias no cesan para el régimen castrista, en algunos casos esto también para el pueblo cubano. Dice que más de 132,000 personas en La Habana carecen de vivienda y muchos de ellos han vivido por 2 décadas en albergues colectivos que existen en la capital de Cuba, según reportó el pasado viernes el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista. La Habana cuenta con 33,889 núcleos familiares que hoy en día necesitan un hogar, y esto representa 132,699 personas sin vivienda, señaló el Granma en un extenso artículo donde explicaba un nuevo plan del régimen de construcción de viviendas como solución definitiva, entre comillas, a la grave crisis habitacional que desde hace varias décadas sufre La Habana. Por otra parte, al tiempo que Granma reconoce este gran déficit en viviendas en La Habana, otros reportajes, uno de la agencia EFE, por ejemplo, narra las experiencias de familias que después de pasar en algunos casos 15 o 20 años en un albergue supuestamente provisional, esperando que el gobierno cubano les asignara una vivienda, ahora se encuentran que aquellas que les han otorgado están tan mal construidas, carecen de tantos aditamentos que se vuelven prácticamente inhabitables. Una mujer, por ejemplo, dice que las malas condiciones de la casa han sido entregadas sin pintar, sin puertas, con baños y cocinas, sin alicatar, con suelo apisonado sin cemento, sin líneas telefónicas y con las tuberías defectuosas. Se quejan de todas estas condiciones tras tan larga espera en un albergue. Y continuando lamentablemente con los desastres, el periodista Orlando Palma reporta en el periódico digital 14 y medio que alrededor de 7,000 cabezas de ganado vacuno fueron dadas por desaparecidas en un lapso de un año durante un conteo realizado en 10 entidades de la provincia de Villa Clara, según informó el periódico Juventud Rebelde, órgano castrista de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. El resultado de esa inspección realizada por el Departamento de Registro Pecuario de la provincia y divulgados por el rotativo oficial se realizó en un grupo de cooperativas de producción agropecuaria donde se detectaron 51 animales faltantes, en tanto que el sector estatal contabilizó alrededor de 6,900 reses no encontradas, lo que significa prácticamente la pérdida del total del inventario con que supuestamente contaban estas entidades. Entre las explicaciones ofrecidas por los ganaderos a sus inspectores se encuentran las muertes que no pudieron ser reportadas por falta de un veterinario que pidiera el correspondiente certificado, argumentando errores estadísticos y sin descartar la posibilidad de que las vacas desaparecidas hayan sido víctimas del hurto y el sacrificio ilegal. Para añadirle un tinte de ciencia ficción al asunto, dice el periodista Palma, como si se tratara de algún tipo de abducción hecha por extraterrestres, se mencionó la posibilidad de que parte del ganado fumado pudiera reaparecer, tal vez porque será menos peligroso sacarlo de sus escondites sin muchas explicaciones que tener que poner la cara y confesar dónde estaban retenidos los inocentes animales. Los mayores faltantes de cabezas de ganado vacuno se encontraron en los municipios de Banicaragua, Encrucijada y Sagua la Grande. Una pausa, amigos. Una breve pausa. Los deportes con Jorge Trilla a continuación. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Escuche por Radio República en el nuevo espacio
Cuando los pueblos deciden. Noruega, abril de 1940. Los nazis marchando por Oslo. Es el fin de Noruega. No, Karen. Solo es hora de iniciar la resistencia. Todo por Noruega. Una novela radial que revela el valor de un pueblo en defensa de sus principios democráticos. Organizaremos la resistencia cívica ante quienes pretenden quitarnos nuestras libertades democráticas. Todo por Noruega. No se la pierda, aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Extensa jornada de fin de semana en las eliminatorias por la Eurocopa del 2016. El pasado sábado, España ganó a Bielorrusia 3-0 con goles a la cuenta de Isco Alarcón, Sergio Busquets y Pedro Rodríguez. La Furia Roja sigue en la segunda posición del grupo C, 3 puntos detrás de Eslovaquia, que venció a Macedonia 2-0. En otro partido del C, Ucrania se impuso a Luxemburgo 3-0 y va empatada con España, pero con peor diferencia de goles. Mientras en el grupo E, Inglaterra derrotó a Eslovenia 3-1 con un gol de Wayne Rooney en su partido internacional número 100. En otros encuentros del E, Suiza goleó 4-0 a Lituania, mientras que San Marino y Estonia quedaron 0-0. En el grupo G, el líder Austria se impuso a Rusia 1-0, mientras que Suecia empataba a un gol con Montenegro y Liechtenstein se imponía 1-0 sobre Moldavia. En los juegos del domingo, por el grupo H, Croacia e Italia empataron a un gol en un partido interrumpido más de 5 minutos a causa de altercados generados por los seguidores croatas que tiraron bengalas al terreno. Croacia e Italia comparten el mando del grupo, pero Noruega se metió en la pelea al imponerse 1-0 a Azerbaiyán, mientras que Bulgaria y Malta empataban a 1. Por el grupo A, Holanda dio goleada 6-0 ante Letonia. Por su parte, Islandia perdió 2-1 ante la República Checa y ambos empataron en la cima del A. También en esta llave, Turquía consiguió su primera victoria al superar a Kazajistán 3-1. En el grupo B, Chipre goleó 5-0 a Andorra e Israel derrotó 3-0 a Bosnia, con lo que va por delante de Gales, que empató a 1 con Bélgica. Y nos vamos al boxeo. El cubano Yuriorkis Gamboa, ex campeón mundial, regresó a la senda de la victoria el sábado al noquear en 6 rounds al mexicano Joel Montes de Oca en una velada boxística celebrada en la Plaza de Toros de Cancún, México. El ciclón de Guantánamo dio una gran demostración en el ring. En el sexto asalto, Yuriorkis conectó un potente izquierdazo a la cabeza del azteca, quien cayó a la lona, y aunque alcanzó a levantarse a la cuenta de protección, el referee consideró que no estaba bien y decretó el knockout. Buen regreso este de Yuriorkis Gamboa, que promete un futuro de buenas peleas y de nuevos éxitos. Y en otra de boxeo, Vladimir Klitschko parece no tener rivales. El púgil ucraniano acrecentó su leyenda cuando venció por knockouts en 5 rounds la noche del sábado al búlgaro Kubrat Pulev en Hamburgo, Alemania, y retuvo las fajas de peso completo avaladas por la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Con este resultado, Vladimir mejoró su marca a 63 ganados y 3 perdidos, con 53 knockouts, y alargó su racha sin derrotas a 10 años y 7 meses.
Y nos vamos al béisbol. El joven jugador cubano Yoán Moncada ya ha sido autorizado por las Grandes Ligas para firmar como agente libre. Yoán todavía tiene que ser autorizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros antes de ser elegible para firmar y comenzar su carrera profesional, un trámite que se da por sentado. Y amigos, hablemos de un cubano triunfador en las mayores, José Dariel Abreu, quien batió para 317 con 36 jonrones y 107 remolcadas en 2014 y que terminó en cuarto lugar en las votaciones para el jugador más valioso de la Liga Americana. Tras su primera campaña en Grandes Ligas, Abreu entiende la presión que conlleva una temporada de 162 juegos, pero nada es motivo para que invierta menos tiempo o energía en su preparación este invierno. Nada cambiará, dijo Abreu. Tienes que seguir trabajando constantemente. Estoy acostumbrado a eso. He trabajado duro toda mi vida. Un año de experiencia en las mayores debe servirle de mucho a Abreu y todos esperamos de él una mejor campaña en el 2015. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos. Yo me traicionaría a mí mismo y desvirtuaría la manera en que concibo el amor a la patria si no lo identificara con el amor de Dios. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Recuento informativo. Y aquí tenemos otras informaciones para ustedes. El activista Daniel Milet ha reportado desde Cuba que en el hospital Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, pues que existe un solo médico de guardia para atender a toda la población. Ante la falta de sillas de ruedas, los pacientes tienen que ser cargados por sus familiares. Los pacientes que van por urgencia desde las 8 de la mañana y son las 12 del día y no han resuelto el problema porque hay un solo médico de guardia en un hospital tan grande como este. Dice el periodista independiente Millet que la población comenta que el pueblo va a tener que pedir visa para Venezuela para poder atenderse con un médico. Hay más noticias. Esta la está reportando el Nuevo Herald de Miami. Dice que Cuba registró 9.313 incendios desde diciembre de 2013 hasta septiembre de este año. Esto representa un incremento de 353 siniestros de este tipo en comparación con el mismo lapso de tiempo anterior, según datos del Cuerpo de Bomberos publicados el domingo. En este periodo de tiempo hubo un mayor número de casos de todos los servicios, sobre todo de principios de incendio y de medianas y regulares proporciones, explicó Pedro José Rodríguez de la Jefatura de Bomberos de la isla, citado por el diario oficial Juventud Rebelde. Rodríguez indicó que en 21.888 inspecciones estatales realizadas durante los 9 meses mencionados, se detectaron 127.488 infracciones de las normas de protección contra incendios en el país y fueron impuestas 23.120 medidas legales, vale decir multas. Un breve reporte de la Resistencia Interna dice que vecinos y activistas ayudan a 5 familias cuyas casas fueron demolidas el pasado 13 de noviembre en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. La ayuda de los disidentes se reportó después de que los policías y el personal de vivienda destruyeron las paredes y el techo de los lugares donde vivían estas familias y se llevaron las tablas, los trozos de madera y las tejas en un camión. Esto fue testimoniado por Marcos Díaz y Hermis Carbonell, activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Diario de Cuba.com está reportando que el sindicalista Jorge Ramírez Calderón, preso por supuestos delitos de desorden público, atentado, desacato y daños, cumplió este domingo 13 días en huelga de hambre.
hace 13 días, ya 14 si contamos el día de hoy, exigió las horas de sol que le correspondían por ley y entonces fue golpeado por los militares con una tonfa. Por eso se declaró en huelga de hambre, explicó a Diario de Cuba la esposa del detenido Nélida Lima Conde, quien cumple una condena de 3 años de prisión domiciliaria. Ramírez Calderón está recluido en la cárcel Nieves Morejón de Santi Espíritu desde hace 1 año y medio. Fue procesado en la misma causa que el sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao, ahora bajo licencia extrapenal, después de 272 días en huelga de hambre, sumando 2 ayunos diferentes. Los hechos de los cuales se responsabilizó a estos 2 disidentes ocurrieron el 14 de febrero de 2013, cuando el régimen movilizó turbas para uno de sus actos de repudio frente a la casa de Ramírez. Ambos sindicalistas fueron golpeados y detenidos. Otra información, esta viene por cubanet.org, dice que la represión por parte de la seguridad del Estado contra miembros del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión se debe a que intentan prohibir el próximo encuentro en Cuba de los directores de los boletines que publica el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa de La Habana y provincias. Durante más de 1 hora permaneció arrestado en Matanzas por esta causa el periodista independiente Alberto Sánchez Martiatú. Sánchez Martiatú, quien es director de capacitación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, dijo que fue interrogado y amenazado con que si persistía en asistir a la reunión, debería tenerse las consecuencias de que pueden llegar hasta desaparecerlo. Y esta nota que tiene que ver con la salud en Cuba, dice que la diabetes muestra un notable incremento en Cuba, donde se reporta que un 10% de la población mayor de 15 años padece esa enfermedad, según datos divulgados por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. La directora del Centro de Atención al Diabético del Instituto de Endocrinología de La Habana, Ileidis Iglesias, indicó que al cierre de 2013 la prevalencia de la diabetes en la isla era de 5.4%. Además, precisó que la mortalidad por esa causa en ese periodo fue del 11,3% durante un curso latinoamericano sobre diabetes celebrado hasta el viernes en la capital, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Y una nota aquí dice que la causa penal del régimen contra el disidente Manuel Cuesta Morúa fue archivada el sábado, según informó el propio afectado en declaraciones a Diario de Cuba. El dirigente del partido Arco Progresista de oposición estaba acusado de difusión de noticias falsas contra la paz mundial, cargos que le impedían viajar fuera del país. Un oficial de Villamarista, sede de la Seguridad del Estado, citó a mi abogado para notificarle que el caso tenía sobreseimiento libre, es decir, que estaba completamente archivado, indicó Cuesta Morúa. El abogado, sin embargo, no recibió ningún documento por parte de las autoridades, aunque firmó la notificación que supuestamente cierra el caso. Y ahora, el contrateque. Alistan los 5 centrales cienfuegueros para el comienzo de la zafra. Alistarlos para el comienzo es fácil, que los alisten para el final, que siempre es desastroso. A la venta, pasaportes para el Festival de Cine. Fíjense bien que es para el cine, no es la sesión de intereses, no vayan a matarse corriendo. Detectan virus que afecta el cerebro humano. ¿Qué? ¿Le analizaron la cabeza a los castristas? Afirma Díaz Canel que hay más frescura en la prensa cubana. Vamos, eso es imposible, es más fresco de lo que han sido siempre, no puede ser. Temblor de tierra perceptible en Santiago de Cuba. Bueno, dice que donde se perciben de verdad los temblores es en el Comité Central, sobre todo cuando miren al futuro. Desmienten rumores sobre un apagón galáctico. Claro, no hay peligro, no han llegado los Castro allá todavía. Existe un movimiento mundial por la democracia en Cuba. Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar. Radio República es la voz de los cubanos. No estás solo.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba. En la ciudad de Camagüey amanecieron este 12 de noviembre del 2014 en la zona de La Vigía varios carteles antigubernamentales en calles como Joaquín de Agüero, Capdevila y Julio Sanguilí, con consignas que rezaban abajo a la dictadura, vivan los derechos humanos, entre otras. Estos hechos han conmocionado a la población agramontina, que comenta a pesar del miedo a la represión, pues el pueblo ya está cansado de décadas de explotación y mordaza y se desahoga al menos con la desobediencia civil. Estos hechos, por supuesto, trajeron la atención de la policía política, que se persona por estos lugares, trata de entrevistar a los vecinos, trata de averiguar alguna cosa, pero más que nada esta desobediencia civil con la puesta de carteles en calles y plazas evidencia el cansancio de todo un pueblo que ya está harto de los desmanes del régimen castrista. Reportó para ustedes Anaíris de la Celda Duane, vocera del Comando Agramontino Julio Sanguilí. Denuncia Alina Utria González la falta de reactivos para análisis de laboratorio en el Policlínico Fermín Valdés Domínguez, perteneciente a este oriental municipio de Baracoa. Alina señala que la mencionada instalación sanitaria no está realizando análisis de ningún tipo, debido a que todos los reactivos han sido destinados a la campaña epidemiológica por la que atraviesa la ciudad, entiéndase los casos de cólera y dengue existentes. Argumenta Alina que el laboratorio de microbiología tampoco está brindando servicio a la población, lo cual causa malestar entre los habitantes de esta urbe. Utria González, de 39 años de edad y con domicilio en la calle Coliseo número 21 Interior, acusa a la Dirección Municipal de Salud por esta anomalía que atenta contra la salud poblacional. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II. Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha. República de Cuba en resistencia. Recuento informativo. Latinoamérica al día. Recorremos informaciones de Latinoamérica en esta parte. Iniciamos el recorrido en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos suspende los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el domingo las negociaciones de paz con las FARC, que tienen lugar desde hace 2 años en Cuba. Esto tras el secuestro de un general y otras 2 personas, atribuido por el gobierno a esa guerrilla comunista. Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana, declaró Santos. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen a estas personas. El mandatario agregó que posee información que confirma que las responsables fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los secuestrados fueron el brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego. Se estaban desplazando de civil en bote en una zona apartada del departamento de Chocó para supervisar un proyecto energético. El gobierno de Santos y las FARC llevan adelante en La Habana diálogos de paz para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. Desde principios de 2012, el grupo rebelde se comprometió a no practicar más el secuestro de civiles, pero se reserva el derecho de capturar a policías o militares considerados prisioneros de guerra.
En Venezuela avanza la discusión de la nueva ley de comunicación. Julio Chávez, vicepresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, aseguró que la nueva normativa plantea la creación de un fondo para dotar a los medios comunales de recursos para la realización de proyectos sin depender de gobernaciones y alcaldías. Vamos a México. Denuncian que Enrique Peña Nieto, el presidente, debe usar la violencia contra los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y no contra quienes protestan. ¿Qué impresión tienen ustedes luego de escuchar estas palabras del presidente Enrique Peña Nieto? Dice que con violencia no se puede combatir la violencia. Sin embargo, ha hablado de utilizar la fuerza para estas manifestaciones, de las cuales han participado los padres, activistas de derechos humanos, para exigir que aparezcan estos 43 jóvenes con vida. Bueno, ya sabemos lo que él iba a decir de antemano, porque conocemos qué clase de presidente tenemos. Él está diciendo que la violencia no se para con violencia, y él lo va a utilizar. ¿Cuál es la amenaza de nada que hizo en el discurso? Entonces no lo entendemos. ¿Cómo es posible que él pretenda callar al pueblo cuando pues la violencia es la que ha generado esta situación de la desaparición de los normalistas y la muerte de 3 de ellos, 25 heridos? Entonces la violencia no la tiene que utilizar contra los manifestantes en la exigencia que se presentan los 43 normalistas. La violencia que la utilice contra quienes cometieron este hecho, y eso es lo que le hemos reclamado siempre a él. ¿Cree usted que el gobierno mexicano ha comenzado a dar señales de impaciencia? No lo escucho muy bien. ¿Cree usted que el gobierno mexicano, que está cuestionado justamente por su compromiso con los derechos humanos, está dando señales de impaciencia? Pues de ineptitud, no de impaciencia, porque bueno, son más de 48 días de que atacaron el caso y pues no tenemos ningún resultado. Ya la gente, los padres de familia llegaron al borde de la paciencia, y es la exigencia no nomás de los padres de familia, sino de la sociedad misma, porque no hay ningún resultado. Él se va de gira muy tranquilo a otros países, cuando en su pueblo o al menos en México no se puede dormir tranquilo desde el 26 y 27 de septiembre, que hubo la masacre por policías, pues fueron policías uniformados quienes hicieron este hecho. Entonces, y regresa con la amenaza de que va a utilizar la fuerza pública. Bueno, pues hay que dar al descubierto qué tipo de gobierno tenemos en México. Y hasta aquí, Latinoamérica al día. Recuento informativo. Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad. Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Impulsar el crecimiento global, luchar contra la evasión fiscal y combatir el cambio climático son las principales conclusiones de la cumbre del G20, marcada por las tensiones con Rusia. El presidente Vladimir Putin no llegó a firmar la foto de familia. Abandonó Brisbane, Australia, antes de que se publicara la declaración final. El presidente ruso, sometido a una gran presión por el conflicto en Ucrania, aduce que tenía que dormir un poco antes de volver al trabajo el lunes. Si Vladimir Putin continúa por el mismo camino, vulnerando el derecho internacional, proporcionando armas pesadas a los separatistas en Ucrania y violando el pacto que él mismo aceptó hace apenas unas semanas, el acuerdo de Minsk, el aislamiento que Rusia experimenta actualmente continuará, advirtió el presidente estadounidense. Putin, convencido de que la crisis ucraniana tiene solución, ha señalado que la imposición de sanciones a Moscú daña a todas las partes. En materia económica, el G20 revisó sus previsiones y elevó la meta de crecimiento mundial hasta el 2,1% de aquí a 2018. Sus miembros consideran que las más de 1.000 medidas presentadas ayudarán a remontar el estancamiento. Este año el G20 ha presentado resultados prácticos y reales gracias a los esfuerzos realizados por sus miembros durante el año y que han culminado en las últimas 48 horas. La gente de todo el mundo se verá beneficiada y de esto es de lo que se trata, afirmaba el primer ministro australiano. Pese a la oposición de Australia a incluir la cuestión del cambio climático en la agenda de la cumbre, los líderes del G20, que fueron fotografiados con koalas, abordaron el tema y se comprometieron a afrontarlo con acciones fuertes y efectivas. La Cámara de Representantes estadounidense dice sí a la construcción del polémico oleoducto Keystone XL. El Senado votará la propuesta de ley el próximo martes.
Los republicanos, que dominan la Cámara de Representantes y pronto el Senado, han hecho de la construcción de este oleoducto una de sus prioridades energéticas. Aseguran que creará miles de empleos. De completarse el proyecto, podrían canalizarse más de 800.000 barriles diarios de crudo sintético y bituminoso desde la provincia canadiense de Alberta hasta diferentes puntos de Estados Unidos. La última palabra sobre el polémico proyecto la tiene el presidente Barack Obama. Grupos indígenas y ecologistas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, se oponen a él por su peligrosidad para los habitantes de la zona de extracción y puntos de paso y para el medio ambiente. Contra todo pronóstico, el conservador Klaus Iohannis será el próximo presidente de Rumanía. Nadie, ninguna encuesta, ningún sondeo daba posibilidades a este hombre que ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un margen incontestable. Casi 10 puntos porcentuales sobre el primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta. Las claves de su éxito rotundo están en la alta participación, en la movilización de los jóvenes y de los rumanos residentes en el extranjero. Ahora, justo 25 años después de la Revolución Rumana, la gente ha salido a las calles para defender su derecho al voto. Ponta, que reconoció inmediatamente la derrota, continuará como primer ministro. Rumanía queda en una difícil cohabitación, con un presidente conservador que puede bloquear las propuestas del gobierno y un parlamento de mayoría socialdemócrata con 2 años de legislatura por delante. La corrupción, en opinión de muchos analistas, ha provocado una ola de descontento en todo el país en contra de la gestión del gobierno de Víctor Ponta. Estados Unidos confirma la muerte del rehén Peter Kasich. Las autoridades han confirmado la autenticidad del vídeo de su ejecución a manos de un verdugo del grupo Estado Islámico. También sus padres corroboran la información en su cuenta en Twitter. En el mensaje dicen estar muy orgullosos del camino que había elegido su hijo. Antiguo soldado, Peter Kasich trabajó como voluntario en el Líbano y Turquía en 2012 ayudando a los refugiados sirios. Después fundó su propia ONG y en 2013 fue secuestrado en la ciudad siria de Raqqa, donde los yihadistas han instalado la sede de su autoproclamado califato. Durante el cautiverio se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Abdelrahman. En el vídeo que muestra su decapitación, el EI asegura haber matado de la misma manera a 18 soldados sirios. Según fuentes próximas al gobierno francés, un ciudadano de este país podría haber participado en el asesinato de Kasich. Obama se ha referido a la muerte del joven cooperante como un acto de maldad absoluta. Japón vuelve a entrar en recesión. La tercera potencia económica del planeta se contrajo durante 2 trimestres consecutivos. Una situación que no vivía el país del sol naciente desde finales de 2012 y que pudo hacer tambalear la precaria estabilidad política del gobierno de Shinzo Abe. Antes de tomar la decisión de subir los impuestos hay que verificar que no se ralentiza la recuperación. Lo más importante es impedir que vuelva la deflación, decía el ministro de Economía. La entrada en recesión era un escenario que ningún analista preveía, ya que 2014 empezó con un crecimiento del Producto Interior Bruto superior al 1,5%. Los economistas y el propio gobierno reconocen hoy que la culpa la tiene el aumento en 3 puntos de un impuesto similar al IVA, una medida que ha ralentizado el consumo de los japoneses y que ha hecho que Abe suspenda una nueva subida de la tasa para el año que viene. Ahora todos se preguntan si el primer ministro podrá aguantar o tendrá que convocar elecciones anticipadas. La campaña contra el grupo Estado Islámico durará años, una evidencia para muchos asesores militares que el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense ha reconocido durante su visita a Bagdad. Su visión optimista sobre el avance de las tropas iraquíes en Mosul tiene sus detractores. El exministro de Defensa iraquí Abdul Qader Obeidi ya ha dicho que pretender controlar la región de Mosul esta primavera es irrealista. Entrenar a los soldados iraquíes llevará su tiempo y el presupuesto para 2015 no concuerda con los objetivos que se pretenden sobre el terreno. La visita de Dempsey coincide con algunos logros de las fuerzas iraquíes. Estas han retomado el control de la refinería de Baiji, entre Bagdad y Mosul. La aviación iraquí también ha destruido un importante arsenal en el norte de la capital. Nadia Savchenko entra desafiante en la corte. Nada parece intimidar a esta piloto ucraniana detenida hace unos meses en el este de Ucrania cuando combatía a los separatistas prorrusos. Desde entonces esta mujer se ha convertido en una heroína en su país. Pero en Rusia es simplemente una prisionera a la espera de juicio,
aunque no se corta ante la prensa. ¿Por qué Rusia protege sus intereses en nuestra tierra con la sangre de mi pueblo? Defendeos en vuestro territorio, exhorta a los periodistas en ucraniano, mientras se declara harta de las mentiras de los medios rusos. La justicia rusa acusa a la soldado de 31 años de estar implicada en la muerte de 2 periodistas rusos que cubrían el conflicto en la región de Donbass. Según ha contado a la prensa, los separatistas la capturaron en el este del país y la trasladaron ilegalmente hasta territorio ruso cruzando la frontera. En Ucrania, Tania Savchenko es tan popular que en las pasadas elecciones el pueblo la erigió diputada, aunque estaba presa en Rusia. Su cara llenaba los carteles en Kiev, donde piden su liberación porque afirman que ahora tiene inmunidad parlamentaria. También aquí en Moscú, la principal organización de derechos humanos, Memorial, ha pedido su liberación porque la considera una prisionera política. Pero todo indica que a la piloto que en 2004 comandó un helicóptero en Irak le espera un castigo. Hartos del régimen comunista que se implantó tras la Segunda Guerra Mundial, los checoslovacos ya habían intentado sacudirse la tutela soviética en 1968, pero entonces los tanques del Pacto de Varsovia entraron y pusieron fin a la Primavera de Praga. 2 décadas después, los checos volvieron a salir a la calle. Las protestas pacíficas y las huelgas se extendieron por todo el país. Cuando cayó el muro de Berlín, hace 25 años, nació en Checoslovaquia la llamada Revolución de Terciopelo. Movilizaciones no violentas que cristalizaron en una amplia coalición antigubernamental. La cúpula del Partido Comunista Checo dimitió en bloque y la Asamblea Federal del país aprobó un cambio de régimen. En diciembre de 1989 se formó un nuevo gobierno de mayoría no comunista. El escritor y disidente Václav Havel fue elegido presidente del país y ratificado en 1990 en las primeras elecciones libres que se celebraban desde 1946. En 1991 se completó la retirada total de las tropas soviéticas. Las diferencias de criterio sobre las privatizaciones en marcha y las aspiraciones nacionalistas de Eslovaquia produjeron un año más tarde la división del país en 2. Fue un divorcio de terciopelo. La República Checa y Eslovaquia comenzaron a funcionar como países independientes el 1 de enero de 1993. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Panorama, un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Panorama. Nos vamos al Egipto de los faraones. Hace 28 millones de años, un cometa impactó la Tierra en lo que es hoy Egipto. Los investigadores creen que la gigantesca explosión destruyó toda forma de vida en torno a la zona del impacto y que la temperatura aumentó en la arena del Sahara hasta unos 2000 grados Celsius. Dicho cataclismo provocó la formación de una gran cantidad de cristales de silicio amarillo que se dispersaron por unos 6.000 kilómetros cuadrados de dicho desierto africano. Pues bien, un grupo de científicos de la Universidad WIT en Sudáfrica ha revelado que el famoso faraón egipcio Tutankamón poseía un broche cuyo centro estaba adornado con un escarabajo elaborado con ese tipo de cristal de silicio de color amarillo. Recientemente, el objeto fue sometido a pruebas químicas por científicos de esa universidad, quienes revelaron que se trata de la primera prueba hecha a los restos de un cometa que haya explotado sobre la superficie terrestre. David Block, un investigador de la Universidad WITS, nos dice: los cometas son únicos, extraordinarios, porque llevan material muy prístino de nuestro sistema solar y de más allá. Ellos contienen la clave que permite comprender la formación de nuestro sistema solar, y este descubrimiento nos ofrece una ocasión sin precedentes para estudiar de primera mano el material de los cometas.
gustos se han hecho colores y colecciones. Bill McBride, de 42 años de edad, quien vive en Washington, Estados Unidos, ha gastado $280,000 en los últimos 30 años para comprar 60,000 artículos del personaje de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, uno de los villanos más memorables de la historia del cine. En la década de los 80, Bill empezó a comprar y recolectar y no se detuvo nunca. Muñecos de todos tamaños, objetos del set de filmación y de la producción forman parte de su colección. Algunos de ellos no están siquiera valorados en el mercado, pero otros llegan a valer hasta $16,000. Es tal su amor por toda su colección que recientemente rechazó un automóvil Porsche 911 a cambio de 5 figuras. Lo rechacé, por supuesto, dijo enfáticamente Bill. Hasta aquí, amigos, nuestro panorama de hoy. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo. Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Fíjate tú, hay muchas maneras de empezar una semana y a nadie le gusta comenzarla con mala pata, como el otro que dice, sobre todo cuando la suerte lleva tiempo sin sonreírte y necesitas un alivio que anuncie tiempos mejores. Esto se entiende bien porque todos somos humanos y estas cosas son comunes a todos. Este lunes, por ejemplo, este principio de semana, amanece cuajado de malas noticias para Fidel Castro, para Raúl Castro, para la patética entelequia que tiraniza Cuba. Malas noticias y sobre todo noticias que desmantelan las manipulaciones de la propaganda castrista y el tono triunfalista que su prensa da a todo lo preconizado por los que mandan. Ahí tienes lo del petróleo. Una información de la agencia de prensa francesa comienza de esta manera, cito: 3 años después de que la plataforma Escarabeo 9 llegara a La Habana, iniciando la euforia petrolera, el gobierno bajó sus expectativas tras varias experiencias fallidas. Fin de la cita. ¿Recuerdas cuando nos decían que Cuba podría llegar a ser una potencia petrolera? Cuando hablaban de las supuestamente promisorias perforaciones en la costa norte de nuestro Caimán. Si te he visto, no me acuerdo. Pero bueno, a falta de petróleo cubano, todo parece paliarse cómodamente con el oro negro que nos regalan nuestros hermanos chavistas, ¿no es así? Vaya, que contamos, como diría el comandante, rememorando otros tiempos, con la ayuda fraternal y desinteresada de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Habrá que decir en este lunes que la gallina de los huevos de oro pudiera estar entonando sus últimos cacareos en los incapaces brazos de Nicolás Maduro. El periódico estadounidense Chicago Tribune menciona a Cuba entre los países perdedores con el continuado descenso de los precios del crudo. El diario señala que el experimento de las limitadas reformas raulistas no ha dado los frutos esperados y dice no estar seguro de lo que significaría esto para el régimen si llegara a haber un recorte del petróleo barato que Venezuela le suministra. Lo que sí es seguro, añado yo, es que no significaría nada bueno para ese régimen limosnero e ineficaz. Por otra parte, Juventud Rebelde reporta unas 7,000 cabezas de ganado desaparecidas en Villa Clara, y esas reses que no aparecen muestran que lo que se ha perdido en realidad es el fervor revolucionario que hace muchos años cuidaba de esos animales como legado sagrado, como tesoros de la nación. Y para cerrar con broche de oro este tétrico comienzo de semana, el Granma reconoce que hay en La Habana solamente más de 132,000 personas necesitadas de vivienda. Y no sigo porque sobran ya las palabras. Lo que habría que hacer sería ponerle un cubo en la cabeza a los Castros y a los que los acompañan en su ejecutoria del desastre. ¿Qué falta hace un poco de aire fresco en mi pobre Cuba, caray?
Concluye de esta manera esta edición de Recuento Informativo. Amigos, gracias nuevamente a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan y recuerden que mañana a la misma hora y en la misma frecuencia los estaremos esperando para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta mañana pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.